Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del Libro de Mormón usando el manual Ven Sígueme. En la clase anterior vimos sobre nuestras batallas internas, nuestras batallas secretas que estamos peleando contra el miedo, contra los nervios, contra esa palabra de decir no puedo hablar en público, no puedo. Todas esas batallas. Y también vimos en las batallas sobre algunas batallas entre los lamanitas y nefitas y sus caudillos o sus líderes. Recordemos cuál era el líder de los nefitas. ¿Cuál era? El gran héroe del libro de Mormón. El capitán Moroni. Muy bien, el capitán Moroni. Algunas personas piensan que el capitán Moroni era el presidente de los nefitas. Pero el capitán Moroni no era el presidente de los nefitas. Los nefitas tenían un gobierno parlamentario conocido como el gobierno de los jueces. El gobierno de los jueces tenía un juez superior. ¿Quién era el juez superior? Paorán, muy bien. Y Paorán viene siendo el presidente de los nefitas. Y Moroni era el comandante en jefe del ejército. A un amigo le he pedido que nos dé un testimonio sobre Moroni. Es mi gran amigo Miguel Cuenca, un ex misionero de mi tiempo. Vamos a escuchar su testimonio y luego continuamos con la clase. Buen día, mi nombre es Miguel Cuenca y hay algo que yo tengo que decir respecto a Moroni, el gran capitán. Dice, sí, en verdad os digo, que si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Y sucedió que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él, en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos, y lo colocó en el extremo de un asta. Y tomó el asta en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada y la llamó el estandarte de la libertad. De este Moroni yo puedo aprender dos cosas muy grandes. La primera es que era un verdadero líder y un hombre muy justo, pues a pesar del sufrimiento que él tuvo junto a su ejército, junto a los hombres que él amaba, que encontramos en el libro de Mormón, él fue firme aún contra el mismo gobierno en aquel entonces, Paorán, y fue muy audaz al enviarle una epístola diciéndole sus sentimientos y lo que él esperaba de los que gobernaban al pueblo de Nefi. Y entonces, como vemos, él a la cabeza fue y con sus hombres luchó en contra de aquellos que querían el poder, que querían ser alabados por los hombres y más no servir al Señor. Y la otra cosa que admiro de Moroni es su poder de estrategia para defender a su pueblo. Mientras yo he estado estudiando, buscando conocimiento respecto a cómo era el pueblo de la América antigua, puedo ver ruinas, puedo ver todavía vestigios de fortificaciones que jamás uno pudo haber imaginado que en ese tiempo hombre alguno pudo haberle hecho. Moroni, primeramente, tuvo la inspiración para proteger a sus soldados, a su gente, de vestirlos con ropa. Evitaba que las lanzas, que las espadas pudieran dañar el cuerpo de sus soldados. Hacían, como dice en el libro de Mormón, terraplenes, donde los enemigos, al acercarse fácilmente el ejército de Moroni, podía aniquilarlos usando piedras, usando lanzas, usando cosas muy innovadoras. Realmente este Moroni era un hombre inspirado, un hombre dedicado al servicio de su semejante. En realidad puedo repetir que ojalá nosotros pudiéramos imitar a Moroni, y especialmente nuestros jóvenes, la generación creciente, ojalá pueda emular a Moroni. Claro está, poniendo en primer lugar como nuestro ejemplo a Jesús el Cristo. Sé que el libro de Mormón contiene la palabra de Dios y nos enseña sobre grandes hombres y profetas que nos inspiran a hacer lo correcto y a seguir
a Jesús el Cristo. Y lo expreso en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos al hermano Cuenca por su testimonio. En la iglesia hay un dicho al que se les dice a las chicas que no se casan rápido, que no se casan porque están esperando a un morón, sí, así dicen. Pero yo la verdad en la iglesia he visto a muchos morones, a muchos morones. Y en escrituras también nos hablan de algunos morones. Por ejemplo, el compañero de Moroni, estamos entrando a la clase de hoy, el compañero de Moroni se llamaba Leí, y la escritura dice que era semejante a Moroni. Vamos a leer algo en el capítulo número 53, versículo número 2, en la mitad, dice: y he aquí, este Leí era el que había estado con Moroni en la mayor parte de todas sus batallas, era un buen compañero, y era un hombre semejante a Moroni, mira, semejante a Moroni, y se regocijaban en la seguridad del uno y del otro, y se amaban el uno al otro, y todo su pueblo los amaba, todo su pueblo. Recordemos que todos querían pelear al lado de Moroni en contra de los lamanitas. En los nefitas, en el pueblo nefita, dentro de los nefitas había un pueblo que se llamaba los antinefileitas, que lo estudiamos aproximadamente en el capítulo número 26 de Alma, más o menos, en donde ellos eran lamanitas, pero se convierten al Señor gracias a la predicación de Amón y sus hermanos, y ellos hacen un convenio con Dios de no derramar sangre en contra de sus hermanos. Estos hombres o estos lamanitas querían quebrantar su convenio que habían hecho con Dios para pelear junto con Moroni en la batalla contra los lamanitas. Vamos a leer algo de ellos. En el versículo número 11 dice: y por motivo de su juramento se les había refrenado de tomar las armas contra sus hermanos, porque habían hecho juramento de no verter más su sangre. Y se les dice que si es que ellos tomaban las armas iban a perder. En el versículo número 13 dice: pero sucedió que cuando vieron el peligro y muchas aflicciones y tribulaciones que los nefitas padecían por ellos, se les llenaron de compasión. Y esta palabra me encanta. Se les llenaron de compasión y sintieron el deseo de tomar sus armas en defensa de su país. Entonces sucede que ellos dicen: vamos a tomar las armas porque necesitan ayuda, no podemos dejarnos así nomás. Y sus hijos, que también obviamente eran la manita, sus hijos dijeron: no papi, tranquilo, no tiene que tomar las armas, no mami, tranquila, nosotros vamos a pelear por ustedes, porque nosotros no hemos hecho el convenio. Y se reúnen 2000 valientes jóvenes a pelear junto a Moroni, a pelear contra los lamanitas, por la libertad, por el estandarte de la libertad, por nuestro Dios, y escogen a un caudillo, a un buen hombre, a Elamán. Vamos a leer el versículo número 19. Al final dice: porque tomaron sus armas de guerra y quisieron que Elamán fuese su caudillo. Y quisieron que Elamán fuese su caudillo. Yo quisiera hacer un paréntesis en esto. ¿Qué tal si nuestros hombres jóvenes del barrio tendrían que escoger a su presidente de hombres jóvenes, por ejemplo? Escoger de forma democrática, electoralmente, por votación. ¿Creen ustedes que les escogerían a ustedes como sus caudillos? ¿O qué tal si nosotros tendríamos que escoger a un obispo no por revelación, sino por votación? ¿Creen que nosotros escogeríamos a ustedes como nuestro obispo o un presidente de estaca? ¿Qué tal si tenemos que escoger por votación y no por revelación? Escoger en forma electoral. ¿Creen ustedes que escogeríamos a ustedes como nuestro presidente de estaca? Es algo para pensar, porque estos jóvenes eran valientes y escogieron a un buen hombre, a Elamán. Es para pensar. Entendamos un poco más a los jóvenes para poder entenderlos a ellos. Dice: y todos ellos, versículo 20, sí, y todos ellos eran jóvenes, sumamente valientes en cuanto a intrepidez y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo, eran hombres, y esto es chévere, eran hombres y bien hombres, eran hombres que en todo momento se mantenían fieles en cualquier cosa que les fueran confiada. En el 21 dice: sí, eran hombres, otra vez, eran hombres verídicos y serios. Una amiga dice: eran serios porque no se reían. Vamos de nuevo. 21. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues he
pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y andar rectamente ante Él. ¿Y quién les había enseñado? Sus padres. Versículo número 22. El Amán coge a sus 2000 jóvenes soldados y se va a la pelea. Capítulo número 54. Hay una propuesta a la manita de uno de sus líderes, a Morón. Le envía una pistola a Moroni diciéndole, hagamos un canje de prisioneros, ¿qué te parece? Moroni le gusta la idea porque no quería gastar sus provisiones en los prisioneros lamanitas. Y en el versículo número 2 le dice él, porque deseaba que los prisioneros que las provisiones que se impartían para el sostén de los prisioneros lamanitas fuesen para el sostén de su propio pueblo. En el pueblo lamanita ellos tenían prisioneros, pero eran solo hombres, solo guerreros nomás. En cambio los lamanitas tenían prisioneros de hombres, mujeres y niños. Entonces Moroni, acepta este canje, pero de esta forma, él entregaba un prisionero lamanita y en canje o a cambio recibía un hombre, una mujer y un niño. Y los lamanitas aceptan, versículo número 20. Dice, no obstante, con gusto concederé el canje de prisioneros, de acuerdo con tu proposición. Entonces sucede que otra batalla gana Moroni, gana este convenio y consigue a todo hombre, mujer y niño. En el capítulo número 56, vemos una epístola que envía el Amán a Moroni. Le dice, contándole sobre estos jóvenes valientes que estaba él dirigiendo, estos jóvenes valientes, con fe, que sus padres habían enseñado. Y le cuenta en el capítulo número 44, el Amán le cuenta a Moroni diciendo, cuando yo les dije, vamos a pelear, les dijeron, vamos, valientemente. En el 45 vamos a leerlo. Dice, y te digo, mi amado hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor, no, ni entre los nefitas. Sucede que estos jóvenes eran con tanta fe, tanta voluntad, tan fieles y tan valientes que el Amán le cuenta a Moroni diciendo, yo no he visto eso ni entre los nefitas. Recordemos que ellos eran lamanitas, hijos de los señores, de los hombres lamanitas que hicieron el convenio por la predicación de Amón y sus hermanos, el convenio ante Dios. Recordemos, yo estaba pensando, analizando qué era lo que estaban pensando ellos, los padres de los lamanitas, de los jóvenes, y tratando de aplicar a nuestros días. Y lo que se me ocurre pensar es de los padres que envían a sus hijos a la misión. Pero yo no tengo jóvenes o niños que tengan edad de misioneros. Yo todavía estoy disfrutando de mis hijos. Entonces he pedido a una amiga que nos cuente sus sentimientos cuando ella envió a su hija a la misión. Ella es Araceli Montalvo, una mujer muy valiente e inteligente que ha grabado un video contándonos cómo ella sintió cuando envió a su hija a la misión. Ella fue misionera y ahora envía a su hija a la misión. Y sus sentimientos, qué era lo que sentía cuando ella estaba en la misión. Me imagino que muchas hermanas de la iglesia se van a sentir muy identificadas. Vamos a ver este video y luego continuamos con la clase. Cuando mi hija recibió su llamamiento misional, ella nos dio el placer de estar reunidos como familia para escuchar aquella carta. Fue emocionante atender que había sido llamada a servir como misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Sin embargo, esa emoción se opacó al oír que le asignaban a Honduras. Un frío intenso recorrió mi espalda. Saber que iría a un país lleno de violencia y peligro, según las noticias. Tuve miedo de que algo malo le sucedería, pero luego recuperé la confianza en esta asignación cuando escuché, el Señor le bendecirá por su bondad. Entonces supe que estaría bien y que Dios sabía por qué debía ir allá. Mi esposo y yo le apoyamos en todo lo que nos fue posible para su salida y me sentía feliz. Sin embargo, el día de su partida, si bien me sentía complacida de que sirva en la obra misional, también me sentía triste por la separación. Así, al verla despedirse para ir a la sala de espera y tomar el avión que la ausentaría de nuestro hogar
por 18 meses. Sentí una opresión fuerte en mi pecho. Sentí que mi corazón se hizo añicos en un instante. Sentía que mi corazón sangraba. Era la primera vez que mi pequeña se ausentaría de casa y me sentí devastada. Fue muy difícil. Sabíamos que era algo bueno. Nosotros mismos, sus padres, servimos una misión. Pero ver a nuestra hija partir fue muy doloroso. Es más fácil para el que se va que para quienes se quedan. Entendí lo que mis padres sintieron, especialmente mi madre, cuando yo fui a la misión, y lo que ella sacrificó por apoyarme en mi convicción. En ese tiempo, esta experiencia me ayudó también a entender lo que sintieron las madres lamanitas al apoyar a sus hijos para ir a la guerra, siendo tan jóvenes, con la amenaza de perder sus vidas, pero animándoles a confiar en el Señor para ir a la batalla y regresar triunfantes. Me imagino que al igual que nosotros, ellas lloraron por la ausencia de sus hijos, se preocupaban por su bienestar y por su vida. Derramaron lo más puro de su corazón, orando por ellos, y que luego sus lágrimas fueron de gran gozo, de felicidad al verlos retornar exitosos. También medité en lo que nuestro Dios sintió al enviar a su Hijo primogénito a este mundo para realizar la expiación. Estoy segura que no fue fácil para el Padre ver a su Hijo inocente pagando el precio de la justicia con su dolor espiritual y corporal. Pero él sabía que solo Jesús podía cumplir con esa parte del plan de felicidad. Sabíamos que nuestra hija estaba haciendo lo correcto y la apoyamos en su decisión, preparación, en su tiempo misional y en su retorno. Ella tuvo los desafíos propios de una misionera en aquel tiempo. Recuerdo que lloré cada uno de los 79 lunes al leer sus cartas. Y al final, mis lágrimas fueron de gozo al verle regresar a casa, sana, salva, digna y con la gran experiencia de haber servido al Señor. Entonces me dije, valió la separación, valió el tiempo ofrendado, valió la pena. Agradecemos a la hermana Araceli y a su hija por este bonito video que nos han hecho. Tratando de meditar sobre estos jóvenes, ellos están haciendo ya el recogimiento de Israel. Lo bueno de estos jóvenes es que son valientes. El presidente Nelson lo dijo, estos jóvenes son valientes. Ahora último lo dijo. Tratando de pensar un poco más sobre estos 2000 jóvenes que estamos estudiando, ellos pensaban de la misma forma. Mira, dice, nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer, decían ellos. El Señor estaba con nosotros y no nos dejará caer. Versículo 47. No temían la muerte, mira, no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Es como en el video, ¿verdad? Que hemos visto. Versículo número 48. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Qué jóvenes más valientes. En el capítulo número 57, versículo número 6, nos cuenta que recibieron refuerzos de estos 2000 jóvenes. Vinieron 60 jóvenes de los hijos de, en versículo número 6, en el medio de los hijos de Amonitas, de los hijos de los amonitas. Ellos eran fuertes, además de valientes, eran fuertes. Se convierten en 2060 jóvenes. En el versículo número 25 nos habla sobre el tema de la clase de hoy, que es preservado por su maravilloso poder. Preservado por su maravilloso poder. Es porque estos jóvenes, cuando fueron a la batalla y pelearon tantas batallas, no murió ni uno solo de ellos, fueron preservados. Versículo número 25 dice, y aconteció que 200 de mis 2060 se habían desmayado por la pérdida de sangre. Sin embargo, mediante la bondad de Dios y para nuestro gran asombro y también para el gozo de todos
nuestro ejército, ni uno solo de ellos, imagínate, ni uno solo de ellos había perecido, sí, y no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas. Y aquí nos incluimos todos, aquí vamos todos con estos 2000 jóvenes, porque todos estamos en el mismo ejército, todos estamos peleando por la libertad, por la fe, por nuestro Dios. Entonces, si estamos todos en este ejército, la prueba de ellos es que hemos recibido muchas heridas, como dice en el versículo número 25. Y si hemos recibido heridas es porque estamos en la batalla. Y hay algo especial para nosotros, para todos, en el versículo número 26, en el medio. Y dice, y lo atribuimos con justicia al milagroso poder de Dios por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer. De lo que nos enseñaron alguna vez los misioneros a creer, nosotros creímos y lo aceptamos. Versículo número 27 habla de nosotros también, dice, y en el medio, y son jóvenes, ya ven, están hablando de nosotros. Son jóvenes y sus mentes son firmes. Corazones ardientes, manos limpias, no, esa es otra cosa. Entonces eran firmes en la mente y jóvenes en pensamiento, jóvenes, ánimo. En el capítulo número 59, que no vamos a alcanzar a ver hoy, pero les cuento muy rápido. Moroni le envía un WhatsApp a Paorán diciéndole que necesitaba ayuda. No, mentira, no un WhatsApp. Le envió una epístola, o sea, una cartita que le dijo a uno de sus colaboradores, oye, anda, deja esto a Paorán. ¿Quién era Paorán? Ah, el presidente de la nación, el juez superior, muy bien. Y se corría ese muchacho a dejar la carta, una epístola, pidiéndole refuerzos, pero los refuerzos no le llegan. Y luego Moroni como que se inquieta, versículo número 6 del capítulo 60, gran negligencia de Paorán, comienza a juzgarle mal. Luego Paorán le escribe una epístola diciéndole, no, no, tranquilo, no estoy. Ahora bien, me ha censurado con tu epístola, pero no estoy enojado, le dice. Lo que pasa es que los realistas se han tomado el poder y le estaban haciendo una guerra civil a Paorán. Los realistas querían monarquía y derrumbar al gobierno parlamentario que tenían. Y sucede que Moroni dice, no, primero tenemos que arreglar este problema y nos vamos a pelear a defender a nuestro país. En el capítulo número 62, versículo número 4 dice, y enarboló el estandarte de la libertad en cuanto lugar entró y reunió a cuantos refuerzos pudo en su marcha hacia la tierra de Gedeón. Y llegó a la tierra de Gedeón, peleó contra los realistas y los ganó. Esto vamos a ver más profundamente en la próxima clase. Pero me quedo con el capítulo número 56, versículo número 47, hablando de estos jóvenes. Que podamos ser como estos jóvenes. Mira, dice, no temían la muerte, capítulo 47, no temían la muerte, que nosotros no tenemos que temer la muerte. Y no creo que alguno de nosotros teme la muerte, de verdad. Bueno, no tenemos que ser como ellos. No temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, y sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Que podamos nosotros seguir luchando en esta batalla de la libertad de nuestro Dios y que no dudemos porque el Señor nos librará. En el nombre de Jesucristo, amén. Agradecemos al Elder Cuenca. Agradecemos al hermano Cuenca por su... Vamos de nuevo. Ay, Diosito, dame la fuerza, ve. Ahí voy. No puedo. Vamos. Padre,